Hola amigos, bienvenidos a este programa de día jueves que no sabemos cómo va a salir desde el punto de vista técnico porque yo personalmente estoy sin internet, estoy usando el celular y no tiene la misma capacidad, así que perdonen cualquier problema que haya. Quiero comenzar recordándoles que este jueves hay flamenco, o sea, hoy día en la noche, en Casa del Jamón, Tendrini 171. Ya saben que se pasa bien, que lo mejor es reservar mesa para llegar cómodo, instalarse, comer, beber, ver y oír flamenco. Y el estacionamiento está cruzando a unos metros, cruzando Agustina, subterráneo, seguro, cómodo. Así que todo disponible para que empiece su fin de semana bien. Eso es una cosa. La otra es que Climo es el auspiciador global, universal de este programa de lunes a domingo, una empresa que en este momento está teniendo muchas demandas por los fríos que empezaron, por lo menos en Santiago y en otras partes también supongo. Así que si usted quiere tener la mejor climatización, como la tengo yo, que ustedes ven que estoy con una polerita de verano, tranquilamente, póngase en contacto con Climo. Y lo tercero, ya se imaginarán, les voy a recordar, porque está saliendo con una velocidad que yo no me imaginé. El primer día, que fue hoy, hasta el momento en que estoy en este momento grabando con Nicole, o sea, día miércoles, este libro han salido ya como 100, así de una patada. Realmente están yéndose muy rápido, debut y despedida, por si usted se interesa. Si no, no problem. Y entramos en materia y la Me, vamos a me empezar. llegó un mail al programa preguntando, me llegó Sí, un mail al programa preguntando dónde podían comprar tu libro, que lo promocionaste ayer, pero sí, lo he dicho tantas veces. pero El, hay que repetirlo. Lo voy a repetir, elvillegas.cl/tienda. Debe estar saliendo hasta un letrerito en este momento que pone en la persona que edita el programa. Elvillegas.cl/tienda es una página mía. En esa página hay varias secciones y una de ellas se llama Tienda. En Tienda ustedes van a encontrar este libro y los demás agrupados en un montón de paquetes distintos para que usted vea cuál le interesa. Eso es, no lo vendemos en librerías convencionales. Muy rara vez hemos entregado algunos libros a Edisur. Creo que nos están pidiendo en una librería del sur, pero en general todo se vende en el sitio. Adelante. Entremos en materia con estornudo de temporada y todo. Bueno, eh, el tema del día fue las repercusiones de la muerte del conscripto Francisco Vargas el 27 de abril, el mismo día en que ocurrió el asesinato de los tres carabineros. Esto ocurrió en esta marcha que hicieron de ejercicios militares en Putre, donde no está muy claro aún las razones de la muerte de Francisco Vargas. Además hay 45 conscriptos con un cuadro respiratorio. Entonces, varias cosas que creo que son relevantes, que analicemos, Fernando. Y uno es que producto de la muerte de Francisco Vargas, uno ve cómo se activa toda la maquinaria institucional y de organismos que existen y cómo se activa también esta afinidad anti-ejército, anti-fuerzas armadas de algunas instituciones del Estado, porque fallece una persona, muy lamentable por cierto, en circunstancias enredadas también, porque el ejército en esto no fue muy prolijo en dar informaciones correctas, se demoraron, las familias exigían informaciones y no se las daban. Ok, desde ese punto de vista, el enlace entre el ejército y la familia funcionó muy mal, con muchos trascendidos, con descripción de conscriptos de la situación en la cual murió Francisco Vargas, que no dicen y no se condicen con lo que dijeron desde un minuto en el ejército. Hoy día el general Iturriaga reconoció que hubo una falta de diligencia en la información preliminar y además ha retirado varios altos mandos por la responsabilidad de la muerte y también por este cuadro que afecta. Ahora, cuando yo hablo, cómo uno ve cómo se activa toda esta maquinaria, por ejemplo, el INDH, que a pocos días de ocurrido el deceso se contacta con la familia para hacerse parte en la demanda en contra del ejército de Chile. Ahí uno ve también a la senadora Campillay pidiendo que sacaran al general Iturriaga por la responsabilidad y otros parlamentarios del Frente Amplio diciendo tiene que asumir la responsabilidad. Y yo digo acá,
Cualquier muerte efectivamente es lamentable, pero pongamos un poco las cosas en contexto. Estaban haciendo un ejercicio. Si no se siguieron los protocolos, lo tienen que decir las investigaciones, ya hay una ministra en visita y ahí hay respuesta directa. Pero si se siguieron los protocolos y murió producto no de una negligencia del ejército directa, sino más bien de un cuadro viral, un cuadro bacterial que su cuerpo no pudo responder y que no pudo enfrentar y por eso murió. Bueno, entonces estamos frente a una casualidad lamentable, muy triste, pero una casualidad. Pero sin ni siquiera esperar la investigación, ahí uno ve como el INH se hace parte hablando de que el ejército debe de, proteger a su gente. Cuando todo lo que pasó en octubre, el INDH, en vez de tener esa mirada, fue completamente lo contrario y así uno es que tiene conscriptos que están en la cárcel por 17 años por situaciones en las cuales el ejército y el Estado debió haberlos protegido. Y como estamos con falta de apoyo y como estamos muy bajos en la cadena, habló el presidente Boric. Está en gira en la región de O'Higgins y levantó la voz con respecto a esto y pidió citar al general Iturriaga y también a la ministra de Defensa, a la Moneda, el día viernes, y habló acerca de que los jóvenes que sirven a la patria, ahora sirven a la patria, están bajo el cuidado del ejército y además respaldó a la ministra Fernández. Y acá hay un punto súper importante y voy a hacer una comparación para que tú también me puedas comentar, Fernando. Varios hicieron... ¿Quieres hablar ahora? No. Adelante, sí. Varios hicieron el paralelo con respecto a el fatádico, porque ahí sí, antecedente y tragedia que vivió el ejército en Antuco en el año 2005, donde murieron 44 conscriptos y un sargento en esta marcha que hicieron por Antuco, donde efectivamente ahí murieron de hipotermia. Y varios hicieron esta comparación con respecto a esta tragedia, y yo voy a hacer una comparación que no se ha hecho. En ese minuto, porque yo reporteaba y me recuerdo, el ejército también tuvo falencias comunicacionales y muy mala comunicación con las familiares que empezaron a exigir y empezaron a llegar al regimiento de Los Ángeles para pedir información porque empezaron a ocurrir estos trascendidos y en un principio, en los primeros días, hubo mucho desorden, incluso aquellas familias se quejaban del trato del ejército. Estamos hablando de una tragedia donde murieron 45 conscriptos y un sargento. Pero la gran diferencia que quiero hacer notar acá es que el gobierno de Ricardo Lago, del Ricardo Lago en ese minuto, trabajó en conjunto con el ejército para poder salir de la crisis, solucionar la información, no solucionar la tragedia porque habían muerto, pero finalmente para trabajar en conjunto para que el ejército pudiera salir de este episodio tan trágico. Y acá hay una gran diferencia. Cada palabra que ha dicho el presidente Boric y desde el gobierno hacen una distancia con respecto al ejército y al Estado. Y acá es donde uno ve la mirada que tienen de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son parte del Estado de Chile y ellos hacen una distinción como si el ejército estuviera allá, las Fuerzas Armadas estuvieran allá y tienen que responder por esas responsabilidades. Y nosotros acá, el gobierno, desde el Estado, velando para que haya transparencia en la información. Y ahí uno ve el error y la mirada distorsionada que tienen de lo que comprende las Fuerzas Armadas propias del Estado de Chile, dándole un respaldo a la ministra Fernández, que nuevamente brilla por su ausencia, cuando ella es la responsable directa con las Fuerzas Armadas, no fue a Putre, mandó al subsecretario Aldo Eldestein, donde hubo molestia en esa oportunidad por la presencia, debido a que es un militante del Partido Comunista, por lo tanto no tiene muy buenas relaciones con las Fuerzas Armadas, y la ministra Fernández brilla por su ausencia. Bueno, prácticamente tocaste todo el asunto de arriba abajo. Sería bueno recordarle a la gente que el ejército no está para proteger ni para, ¿cómo llaman?, para dar custodia a nadie. El ejército está para preparar a los conscriptos para una situación que se llama guerra. Los ejércitos existen potencialmente para enfrentar una guerra y tienen que ser preparados. Cualquiera que haya hecho servicio militar sabe lo que es eso. No es un paseo curso. Un paseo militar tiene que ser duro y pueden haber accidentes. Yo recuerdo varios a lo largo de mi vida.
Recuerdo incluso una fotografía que tomó justo un reportero gráfico, creo que fue de una revista de esa época, donde se ve a uno de los conscriptos porque explotó una mina o algo en el aire, volando por los aires, arrojado por la onda de choque, la explosión. Cosas como esas han ocurrido todo el tiempo y van a ocurrir en este ejército y en todo, porque los ponen en situaciones duras y andan con armas y usan explosivos. Hay accidentes todo el tiempo. La diferencia es la explosión de odiosidad de esta gente que no pueden controlarse, les brota nomás, no. Ellos quizás sabrían que debieran hacer lo que hizo Ricardo Lago o por último mirar para el otro lado, porque esto es un tema que le compete al ejército. El único que tiene que ver con esta materia son los familiares del muerto y el ejército, como siempre ha sido. A ver si hubo negligencia o fue mala suerte. El ejército tampoco está para impedir para hacer una guerra contra las bacterias, contra los virus, si se enferman gente en un lugar. Bueno, esa, eh, ¿qué responsabilidad tiene el ejército, con todo respeto, de que se contagian de una enfermedad? Por supuesto que los entrenamientos son en lugares duros, para esos son los entrenamientos militares. No son para pasarlo bien, son para pasarlo mal, son para endurecer a los muchachos porque se tienen que preparar para un conflicto. Bueno, en fin. Ahora, yo no sé si está tan ausente la señora Maya Fernández, a la cual, dicho sea de paso y amistosamente, le recomiendo que urgentemente haga dieta, porque yo la vi también sumarse a este escándalo que han armado, donde se han lanzado todo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un nido de comunistas y otros por el estilo. Se han lanzado todos al cogote de las Fuerzas Armadas pidiendo la señora Campillay la cabeza del general. Pero, ¿dónde tiene el cerebro esa señora? Tienen odio nada más. Entonces, esto es un caso ya puro y desnudo de esa frasecita que usan siempre: aprovechamiento político. Pero te digo una cosa, en esto como en todo lo demás, el tiro les va a salir por la culata. Ya bastante tensas son las relaciones, las que se conocen, y más aún las que no se conocen, las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, y sobre todo ciertos personeros como el Aldenstein. Con esto las tensan aún más y generan situaciones de las cuales los que van a pagar la cuenta son ellos. Estos que no pudieron resistir la tentación de tirarse al cogote de las Fuerzas Armadas por una situación que simplemente forma parte, lamentablemente, de la naturaleza de los ejercicios militares. No todos los años muere alguien, pero puede morir siempre alguien. Es así. ¿Saben ustedes cuántas personas mueren al año en los ejercicios de las Fuerzas Armadas norteamericanas? Busquen en Google. ¿Saben cuántas personas murieron el año pasado en algunos ejercicios de las Fuerzas Armadas francesas? Busquen en Google. En todos los ejércitos del mundo pasa eso. No por gusto, no por negligencia, no por maldad, sino por la naturaleza de los ejercicios, que son peligrosos porque tienen que serlo. Si no, ¿qué clase de soldados tendríamos, Nicole, si se los pusieran en un sofá con cojines a ver una serie en Netflix, digamos, el ejercicio? Todos juntos en el casino, tomando lechecita tibia y viendo Netflix. No, pues. Entonces, han mostrado una vez más la careta, la cara de verdad, es el rostro de verdad. Como dije ayer, wait a minute, cuando Garrido dijo que había mostrado su rostro verdadero, ya Intur, yo dije, el gobierno entero lo está mostrando hace rato, y esto es otro ejemplo de eso. Adelante, Nicole. Exacto. Sí, y aprovechan estas situaciones para poder levantar todo estos de memoria. Verdad y justicia. Murió un conscripto. Yo no estoy minimizando la muerte de nadie, pero estamos hablando en el contexto en el cual murió, y dice justicia. Piensa que está el 11 de septiembre de 1973, como ya en octubre del año 2019 parece que ya ese relato se está cayendo. Entonces, siempre aprovechan estas instancias para levantar esta retórica en contra de las Fuerzas Armadas, de la verdad, de la justicia. La muerte escrito para el INDH es violación a los derechos humanos. Es una muerte. ¿Qué más trágico que una muerte? ¿Es necesario hablar de que acá hay unas violaciones de los derechos humanos? Entonces, todo tan tergiversado, todo exagerado.
para poderle dar pie y decir, ven que teníamos razón, ven que todo lo que hemos dicho, así es. Me Bueno, parece mira, que acá los retrata en gloria y majestad. son bastante estúpidos y bastante llenos de odio y entonces no pueden, y sacan a relucir la palabra justicia que en realidad para ellos es venganza. Ellos quieren tomar venganza de los militares, quieren tomar venganza de los empresarios, quieren tomar venganza de los estudiantes que les va bien, quieren tomar venganza de todo en el mundo. ¿Por qué? Porque son perdedores la gran mayoría de ellos. O adivinan que lo van a hacer porque son estudiantes mediocres estudiando carreras mediocres. Es una tribu de mediocridades repletas de odio y naturalmente que no lo pueden contener, no lo pueden disimular. Les brota en todas las ocasiones. Hasta el presidente se suman de los derechos humanos. O sea, si alguien muere en un accidente es un problema de derechos humanos. Si alguien mañana lo atropella un micro es un mártir del tránsito. O sea, pero qué imbecilidad es esta. Qué imbecilidad, pero como es tan estúpido esto, como es tan grosero, yo le insisto, les va a salir el tiro por la culata. No hoy, pero mañana o pasado. Les va a salir el tiro por la culata. Y yo creo que incluso los ciudadanos chilenos que nos han dado muestras de brillante inteligencia en los últimos años, aún se dan cuenta. Y para qué hablar de las Fuerzas Armadas, yo les puedo decir que el fastidio que les produce este, abro comillas, aprovechamiento político es brutal. Brutal. O sea, consideran que ya es como mucho. O sea, que como me dijo alguien, estos tipos se cagaron en el piano. Me lo dijo así un personero de alguna institución. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo tenemos que entrenar a los cabros mañana entonces? No puede morirse nadie por una enfermedad o por un accidente porque se le disparó el rifle o porque pisó una mina antipersonal, cosas que pasan en todos los ejércitos. Repito, vean las estadísticas y no es porque a uno le guste que pase, está en la naturaleza, de la misma manera que está en la naturaleza de la circulación de vehículos motorizados en un país que todos los años hayan 20 o 30 mil personas que mueren. Vamos a tener que suspender entonces la circulación de vehículos motorizados, nunca más, andar todos a caballo nomás. Ojo, hasta que se caiga alguien del caballo y se mate. Entonces ahí vamos a tener que liquidar meter presos a los caballos. No, es una locura, es una completa locura, pero eso mismo lo hace que les vaya a salir el tiro por la culata una vez más, porque no cesan de meter las patas, porque son tontos, simplemente tontos de capirote. Este asunto no deberían haberlo tocado siquiera, o haber hecho lo que hizo Ricardo Lago, que es 100 veces más inteligente, incluso ahora, que está más viejito, que toda esta gente. Pero no, cayeron, los arrastra el odio siempre, 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 siempre. Voy a mi Sí, tú primer sabes que el año bloque. pasado falleció. Ah, Perdóname un poquito, Nicole. Gestión de condominios, amigos. .cl, ya saben, profesionales que se dedican a administrar la parte más latera, pero muy importante de los condominios, que es el papeleo, la contabilidad, los pagos de salario, las cotizaciones, cobrar los gastos comunes, cobrar arriendos cuando corresponde, todo lo que es números, plata, dinero, papeleo, administración de ese tipo de oficina, déjelo en manos de ellos y usted, señor administrador, dedíquese a lo otro, a mantener el edificio, el condominio funcionando bien. Continúo con Autogolf. Ya saben, esta gente de Autogolf van a su casa y en 24 horas dejan la carrocería de su automóvil como nueva. No olviden, estoy hablando de la carrocería, no de la parte mecánica, la parte de afuera, el traje del automóvil. Lo dejan como nuevo. Autogolf en su casa, 24 horas. Sigo con Torch, las linternas que no les voy a mostrar tampoco hoy día, que tienen la capacidad lumínica más potente que yo he visto en linterna, pequeñas, manuables, se cargan con el computador o con la red eléctrica, resisten caídas al agua, resisten caídas al suelo, son manejables, yo tengo una en el bolsillo, mañana la cambio por otra igual de pequeña. Son ideales, tener siempre una linterna al alcance de la mano es lo mejor. Y KMRP, un software de gestión de empresas de cualquier tipo, que lo ve todo, lo calcula todo, no se le olvida nada y le asegura a usted una gestión óptima de su empresa. La gestión llevada a cabo por persona, tarde o temprano, inevitablemente hay olvido, hay situaciones que uno no olvidó pagar una cuota de algo, se nos olvidó que venían las contribuciones, qué sé yo, pasa todo el tiempo. Acá MRP no se le olvida absolutamente nada. Ahí están los datos. Volvamos al programa y, bueno, no sé si se puede decir más de este tema, porque está otro tema re importante, no, ¿no? solo te iba a comentar. ¿Sí?
Dime. Te iba a comentar que el año pasado, en agosto, falleció un integrante del ejército, era un cabo en unos ejercicios. Él era del batallón de paracaidistas de la Brigada de Operaciones Especiales y falleció por un disparo en el rostro, pero por esas situaciones de la vida y ese contexto, esto no fue un escándalo ni fue un tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las cosas son en relación a su contexto, porque en este momento, haciendo el paralelo, recuerden que hay muchos organismos y gente en el gobierno y del oficialismo que está en disgusto porque no se le pidió la salida al general director de Carabineros, al general Ricardo Yáñez. Entonces, en esta pasada, están buscando al otro punching ball, están buscando al general Iturriaga para poder también hacer ese punto político que comentábamos en un principio cuando comenzó esto. Pero este general, acuérdate que fue el que dijo que no estaba en guerra con ¿Qué nadie. iba a decirte? Entonces cuenta con simpatía al interior del gobierno porque fue una frase muy mala para el gobierno de Sebastián Piñera. ¿De qué le sirvió ser un hombre tan pacífico? Ah, también lo quieren defenestrar. Ya que estamos en la onda de pedir cabeza, ¿por qué no pedimos la del presidente de la República, su gobierno? Yo no sé si ustedes han visto, yo creo que es fake, por supuesto, y andan contando el cuento que el hombre quería renunciar, pero poco menos que lo sujetaron a tirones para que no lo hiciera, porque claro, si renuncia el presidente, se quedan sin pega como 50.000 personas más o menos. Pero no creo, yo creo que eso es un cuento de hadas, no, no está en el carácter de Boris renunciar, porque para renunciar es una decisión y Boris no es un hombre de decisiones, no tiene espinazo de ninguna clase, no decide ni seguir ni no seguir, sino que se da vuelta y es como una sustancia chillana, una cosa blandengue así, espumosa. Entonces no crean en esa teoría de que quería renunciar, pero se lo impidieron, lo sujetaban así, lo abrazaban. No, eso es una tontería. Pero yo pediría, porque lo han hecho tan mal, lo ha hecho mucho más mal de lo que pudo haberlo hecho Oye, el general Amante La Paz, que pues, no ha hecho nada, por último. O sea, es inocente de toda culpa, de todo acto, de toda cosa. Eh, bueno, claro, dejé. y resulta que evalúan la acción del general Iturriaga en cómo reaccionó ante este episodio como muy mala. Y déjame hacerte un paralelo, porque una de las situaciones que se vivió el día martes con respecto al temporal, y que fue cubierto por las noticias y además muy también con mucha entrevista en radio, hice todo el seguimiento, tiene que ver con los afectados por el incendio en Valparaíso, en Viña del Mar, el 2 y 3 de febrero. Puede ser el paralelo, porque para evaluar al ejército, pero para evaluarse a ellos mismos en el gobierno no pasa nada. Bueno, mucha impotencia y rabia luego del temporal del martes, porque las familias a las cuales el presidente Boric se comprometió el 4 de marzo a que antes que comience el invierno, todas las familias iban a tener un techo ya sea de emergencia o transitorio o definitivo. Bueno, nada de eso se ha cumplido. Algunos dicen que llevan un avance del 30%, Senapred dice el 60%, pero el punto es que ayer mostraban imágenes de estas familias que aún viven en carpas o con viviendas que son de emergencia o transitorias que ni siquiera están conectadas al alcantarillado, Fernando, ni siquiera tienen servicios sanitarios y que se les llovieron enteras en un día de temporal que tuvimos. Entonces, ¿qué dice la alcaldesa de Viña, que es especialista en desligarse de las responsabilidades y apuntar con el dedo a otras instituciones? Expresó mucha preocupación la Ah, alcaldesa Ripamonti listo, y listo. cuestionó las viviendas transitorias. Estamos hablando, acuérdense un poquito las cifras, ¿ah? En los incendios se destruyeron 7.000 viviendas y son más de 8.000 familias damnificadas, a las cuales ni siquiera les dieron recursos para poder instalar ollas comunes el día martes en el día del temporal. Y resulta que la alcaldesa Ripamonte apunta a Senapred. Acuérdense que Senapred tuvo que salir su director porque ya no sabían a quién culpar y sacaron al director de Senapred, al primero, que fue elegido por alta dirección pública, aunque no haya sido con un sistema tan transparente, pero bueno, por último fue a través de ese sistema. Y hoy día hacen una nota que me parece interesante para entender que este gobierno lleva prácticamente más de la mitad de su mandato sin entender que vinieron a gestionar y hacer cosas. ¿Te acuerdas que nombraron en febrero a la ministra Vallejo como enlace del gobierno
con todas las instituciones encargadas de la reconstrucción en la región de Valparaíso, y ella era el enlace. Y resulta que hace pocos días preguntaron dónde está la ministra y le advirtieron a las autoridades, no solamente regionales, sino que también a los parlamentarios, no, si la ministra ya no es el enlace, ya no está. Se fue sin avisar, decía hoy día un reportaje. Es decir, todo tiene que ver con la retórica, todo tiene que ver con el show. Nombran a la ministra Vallejo para que tenga mayor exposición pública, a lo mejor suben las encuestas y la pueden nombrar candidata. No hace nada. Después deja de ir incluso, pero acá hay vidas humanas, acá hay familia. Ayer era muy triste ver las imágenes de que en un país que tiene recursos, la gente tenga que estar llovía entera, sin comida, embarrados con un temporal que duró un día, mientras los recursos están, pero un gobierno que no hace gestión. Claro, bueno, pura retórica, puro bla bla. Es el grupo humano, desde los alcaldes, presidentes, ministros, jefes de departamento, nombres, gente que no conocemos, miles de burócratas que no conocemos. Es el grupo humano más inepto que jamás haya puesto sus pies en el aparato público. Simplemente. Lo han mostrado y lo muestran todo el tiempo. Es una de las cosas que cuento, que comento entre las primeras páginas de mi libro de Debut y Despedida, de que precisamente la figura de Piñera se hizo muy notoria y muy fuerte porque él estaba haciendo las cosas que el gobierno no hacía durante ese incendio. Si en el incendio estaban haciendo mesas, no estaban trabajando, estaban armando mesas de trabajo. Luego aparece Boris y empieza a hacer promesas que como de costumbre no cumple. Habla nomás. Tú la otra vez contaste sobre el tema de la educación, en el norte también se iba con el problema en las manos, tampoco se hizo nada. Miente descaradamente, habla descaradamente, es un cantinfla y lo son también los demás, la Ripamonti y todos. Lo único que hacen es parar el dedo y hablar y poner el ceño fruncido y sacar unas expresiones genéricas, universales sobre los derechos humanos, sobre esto, lo demás, ya, pero no hacen nada, no toman el teléfono, no tocan los botones, no dan órdenes, no van a vigilar si las cosas se están haciendo, no ejecutan absolutamente nada. Si este país todavía está a flote es porque la gente tiene que moverse para comer, para trabajar, tienen que levantarse en la mañana para levantar las cortinas del negocio, tienen que hacer cosas. Si no, este país se habría hundido. Si este fuera el puro gobierno, este país, digamos, estaría en el fondo del Pacífico hace rato ya. Son los tipos más y las tipas. Más hay que nombrar los dos sexos hoy día. Son los tipos y las tipas. Los ciudadanos y las ciudadanas más ineptos y más ineptas de la creación. Son realmente patéticos y por eso que van a salir cagando en 2 años más, eso estoy absolutamente seguro. Ahora, pero mientras tanto, ¿qué de desastres tenemos que estarnos mamando? Lo del incendio de Valparaíso, entre paréntesis, como que pasó a la historia, ¿eh? Yo no creo que sea un tema que esté en las primeras páginas de los diarios ni en la memoria de los ciudadanos chilenos. Pasó a la historia. ¿Te acuerdas que Morris, también abriendo la gran bocaza que tiene, iba a perseguir no sé hasta dónde a los perros rabiosos que habían estado organizando el incendio porque hubo gente que prendía fuego? Desde luego los ciudadanos se quedan de brazos cruzados mirando porque somos tan valientes los chilenos. Nada, no se hace nada, no se hizo nada. No se hace nada en nada. Se habla. Y se hablan idioteces, como esto de que el crecimiento del 0% de Marcel. Eso yo creo que es un clásico que va a pasar a la historia, digamos, universal, de las frases tontas que jamás se hayan proferido en nuestro país. Y antes de continuar con el tema, yo creo, de la ley corta de ISAPRES, porque esta es otra calamidad que se nos viene encima, estimado amigo, no solo para los 2 millones de usuarios, sino que para todos los demás chilenos. Permítanme recordarles 3 cosas nomás ahora. Entrena inglés, ahora me pusieron punto. Menos mal que solamente es .cl y .com, porque si no, estrenainglés.com, amigo, una academia de inglés con profesores que saben lo que hacen, lo que dicen, saben enseñar, las clases son online, son estupendas, va a salir usted hablando inglés, el curso es de 24 clases con un precio muy accesible y están regalando 4 clases más para completar 28 que usted puede usar personalmente para pulir lo que aprendió o las puede regalar a un tercero. Queda en sus manos. Sigo con KM Millas. Ya sabe, amigos, si usted tiene millas acumuladas por su vuelo y no las va a usar, llévelas a KM Millas y véndaselas a ellos antes que desaparezcan completamente. kmmillas.cl. Hay aquí una compañera de trabajo que sabe mucho de vuelo. Y luego tenemos Kaizen Automotriz, que es el garage, no te rías, el garage
que se dedica a la mantención preventiva, estimados amigos, para que usted no se quede en pana botado en cualquier parte, o que uno se quede en pana cuando esté usando el auto, no en la casa. Yo no he visto a nadie que diga me quedé en pana dentro de mi casa. Para que no pase, llévenlo a Kaizen Automotriz y revisan como 50 o 60 variables de su vehículo. Van a encontrar aquellos que hay que cambiar la pieza, otros que hay que reparar, para que usted no quede botado en el camino. Bueno, ¿Nos vamos con la ley corta? sí, por la ley corta, que va a ser un desastre largo, ¿ah? Para Chile en salud. Ley corta, desastre largo. Hasta el minuto, mientras grabamos, está en punto muerto. De hecho, la comisión mixta suspendió la sesión porque para poder sesionar tiene que haber alguna especie de acuerdo. Siempre hay tratativas antes de No, entrar a sí, la comisión, porque la comisión sí. se empieza a votar. Y se suspendió porque efectivamente están en un punto en que no se mueven, donde el punto principal tiene que ver con el monto a devolver. Es decir, hoy día, miércoles, mientras grabamos, Fernando, el gobierno ingresó nuevas indicaciones que, por ejemplo, tiene que ver que la ISAPRE, en vez de devolver la deuda en 10 años, ahora la devuelven en 13 años. Cambió algunos otros detalles, como por ejemplo que a los mayores de 65 se le pague la deuda en 60 meses, es decir, 5 años en vez de 72. Y presentó un protocolo que es como un compromiso de que a cambio de que se apruebe su ley corta, ellos van a preocuparse de enviar las siguientes leyes acerca del seguro catastrófico, que va a ser a través de una cobertura financiera especial en modalidad de libre elección, que hay que pagarlo, ¿eh? Estas cosas no son gratis. Además, se comprometió en ese protocolo a reformar la Superintendencia de Salud. Adivinen qué, nuevo gobierno corporativo, nueva gente, más instituciones, vamos sumando. Y además se acordó con este acuerdo que se iba a crear un nuevo consejo consultivo. Es decir, son puras situaciones acordadas que no van al fondo del problema, al fondo de la crisis, que tiene que ver con el monto. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? Que es un poco lo que planteamos en el programa del día martes. El gobierno quiere decir, bueno, si no aprueban esta ley corta, es culpa y responsabilidad de la oposición, porque con la ley corta nosotros le damos viabilidad a la ISAPRE. Mentira. Y la oposición dice, nosotros no nos vamos a hacer responsables, mentira, por el monto. Nosotros no nos vamos a hacer responsables de la inviabilidad de la ISAPRE y del colapso del sistema, aunque nos apunten estos últimos días para poder aprobar la ley corta, porque llevan un año en discusión y esta ley no le da viabilidad al sistema. Ese es el punto de fondo, no los 13 años, ni los 10 años, etcétera. Ya está esta comisión mixta en este minuto suspendida, con ley corta o sin ley corta. Si ese es el monto, la ISAPRE termina siendo inviable. No, son inviables, o sea, incluso más decisivo que el monto, porque uno en una empresa puede tener una deuda, muchas empresas en este momento están endeudadas hasta el yaco, pero mes a mes pueden sacar una parte para vivir, lo que se llama rentabilidad, por último, para que coman los dueños, digamos. Pero resulta que no podrían sacar ni un peso. ¿Cuánto duraría una ISAPRE funcionando así, solo para pagar el monto que les metieron, que los obliga la Corte Suprema? Empezarían a achicar rápidamente la empresa, o sea, la cierran. O sea, ¿quién inicia una actividad para estar 13 años sin sacar sin comer, digamos? Y literalmente, para ponerlo en simple, como dices tú, sin comer. Usted puede devolver la deuda, le damos 20 años para devolverla, pero mientras tanto no puede comprar comida. Eso es estupendo. Bueno, tú usaste la palabra colapso, el colapso de la salud, el colapso de la educación, el colapso de la economía, el colapso de nuestras relaciones internacionales importantes que teníamos con países que corresponden a nuestro mundo, o que correspondían, yo no sé en qué mundo estamos ahora. Este ha sido el gobierno de los colapsos. Ha generado puros colapsos. Va a dejar un tremendo colapso, va a dejar este país cagado hasta el cogote. Yo no sé cómo se las va a arreglar el que llegue, porque yo creo que estamos un poco casi ya en la situación de Argentina, solo que no tenemos esa inflación tan grande gracias al Banco Central, que es autónomo, gracias a que están personas como Rosana Costa ahí, que sabe, que conoce su pega, y otros. Si no, estaríamos como Argentina con un 5.000 al mes de inflación o cosas por el estilo, como está gastando el gobierno.
Tú dices que van a crear nuevos organismos, más camaradas a calentar sillones y a meter las patas cuando llegan a hacer algo. Esto es insufrible. Me decía una persona, usted está muy seguro, señor Villegas, que en 2 años más los vamos a echar a todo esto a patar en el culo. Así me lo dijo. Y lo repito tal cual. El problema, me dijo, es que si vamos a tener patas para pegarles en esa parte en 2 años más, si vamos a estar en condiciones. Porque en 2 años más, ¿cuántos daños adicionales Claro. pueden producirle al país? ¿Qué cosa queda por romper, Nicole, del país que todavía no hayan roto? ¿Hay algo que esté todavía más o menos intacto? ¿Se te ocurre algo? No, Parece que no, yo no. creo que el país está en un declive y el forado y el sismo que produjo octubre con algunas instituciones que funcionaban aún no se recuperan. Oye, tú sabes que hablar de catástrofe sanitaria y también política, como dijo el ex ministro Mañalich, no es menor, ¿ah? Y esto a puertas del invierno. Hay unos estudios y hay proyecciones que se hicieron de economistas, esto no tiene nada que ver con la ISAPRE, para aquellos que son suspicaces y dicen, bueno, la ISAPRE no quieren pagar la deuda. La deuda que le calcula el gobierno supera 4 veces el patrimonio, ¿ah? Y unos economistas hicieron una proyección de cuál sería la catástrofe o parte de los problemas. Mira, continuidad de los tratamientos de las personas, ya sea, hay números, no voy a entrar en detalle porque no alcanzo, pero proyectan, por ejemplo, el aumento de la mortalidad en el cáncer de mama, que son prevalecientes en la población chilena, el cáncer de colon y el cáncer de vejiga. Dice, los tratamientos como la esquizofrenia, si se produce una interrupción de, por ejemplo, decían, de 30 días, un mes, dan un número de cuánto va a aumentar los intentos de suicidio. Después habla del aumento del gasto anual en salud de las personas, ya que si se pasan a FONASA, se calculó que alrededor de un 50% de esos afiliados van a pagar además, como lo planteamos el día martes en el programa, un seguro complementario que les va a salir muchísimo más caro. Ya hablan de un 50% más en el gasto en salud. Luego tú tienes el gasto del Estado. Y uno se pregunta dónde van a sacar la plata. Dice que va a haber un aumento del costo fiscal por enfermedades GES y de las enfermedades del seguro catastrófico, que se paga obligatoriamente en las liquidaciones, de 6,4 veces el presupuesto que tiene hoy el gobierno, por ejemplo, para las listas de espera. Dice que si cae en la ESAPRE, el Estado va a tener que desembolsar en los primeros 6 meses, además, 333.000 millones. Y esto sin entrar en el área privada de salud, porque los prestadores privados, los ISAPRE, le deben al sector privado más de 660.000 millones de pesos, además de las demandas internacionales de empresas como Banmédica, que depende de una filial inglesa, lo mismo que Cruz Blanca, que es de Bupa inglesa, que ya activaron los mecanismos en corte internacional. Entonces, el problema es gigante. Tenemos hasta el domingo, la comisión está suspendida porque para llegar a la comisión hay que hacer un trabajo previo y el gobierno no lo hizo porque ni el mismo gobierno logra ponerse de acuerdo, no sabe qué hacer, no tiene un diseño claro, Si simplemente tiene esta idea de que quieren caer y que caigan las ISAPRE porque así por último lo ponen en el legado. Bueno, eso es lo que ellos quieren, o sea, saben perfectamente lo que quieren, pues. Quieren eso, lo han dicho. Quieren liquidar las ISAPRE, quieren liquidar la AFP, quieren liquidar los colegios privados, arrinconarlos ya al mínimo, quieren liquidar las Fuerzas Armadas, mira tú cómo aprovecharon esta ocasión, las quieren liquidar, de hecho, en eso está como de cabeza el señor Alderstein y la señora Fernández, que le vuelvo a recomendar que eche una miradita a su condición. Están destruyendo todo porque tienen que destruir todo para construir su, no sé, su ruca, construir su socialismo bolivariano, no sé qué diablo, qué nombre, el estado de bienestar lo llamaron los patúos. ¿Para qué hablamos del tema del desplome de la seguridad? Porque eso ya es una chacota. Todos los días están matando gente, todos los días hay baleo y muere gente, todos los días. Todos los días. Nunca se había visto en Chile, yo nunca había visto esto. En Chile se cometía un crimen como esto, así un balazo, 1 o 2 veces al año, cuando mucho. Cuando mucho eran casos famosos. Se escribían libros sobre eso porque eran tan extraños, tan extraordinarios. Ahora es todos los días, es la nueva normalidad, la normalidad de Boris, porque este país se fue normalizado, ¿no es cierto? Claro que sí, fue normalizado.
También estaba normalizada el campo de concentraciones en donde mataban judíos, estaba normalizado, todos los días amanecía igual, mataban a un número X, siempre era el mismo número, entonces era lo normal, estaba normalizado. En, en todos esos lugares, fíjate, estaba totalmente normalizado. Eh, yo no sé ya cómo, tenía razón este señor de los 2 años, decía, en 2 años te pueden hacer mucho más daño, o sea, pueden llevarnos a un estado de guerra, incluso con alguien aquí, weón. O podemos perder un pedazo de territorio completo, podemos, podemos entrar a convertirnos en un Haití, podemos caer en una inflación brutal a pesar del Banco Central, puede pasar cualquier cosa. Y ojo, recemos que no haya una catástrofe natural como un terremoto, porque ahí ya no sé, ahí ya no sé cómo nos vamos a arreglar, ¿ah? Con este gobierno de incapaces, por no usar una palabra más fuerte que ustedes saben cuál es. No cabe otra expresión ya. Hemos tenido demasiada paciencia con esta gente. Y ahí están. Demasiada paciencia y demasiado temor, ¿ah? Aquí hay un tema de cobardía también, que se ha visto claramente en los que están más bajo la luz de los focos de la celebridad pública, los políticos de oposición, que han sido muy cagones normalmente. Ahora se sienten un poco más apoyados porque ha ido cambiando el clima político, la psicología de la gente. No sé si todos tienen la misma percepción que yo. Y se han puesto un poquitito más vocales, ¿ah? Un poquito más, pero no mucho más. Y, en fin, ya veremos, ya veremos. Eh, Y se ha puesto un poquito más vocales porque ven que ha perdido apoyo, mucha conveniencia ahí, en vez también, de convicciones y de principios. Efectivamente ven que el gobierno de Boric y su palabrería y todo su relato y su programa de gobierno pierde apoyo, entonces ahora sí se atreven. Me parece que muy, muy conveniente. Oye, voy a decir solo un detalle que me pareció interesante a propósito de la ISAPRE, la entrevista al exministro Mañalich, que él plantea que efectivamente, si es que no se aprueba la ley corta, con o sin ley corta, con ese monto las ISAPRES colapsarían, no son viables, y dice, lo que va a ocurrir, que es lo que planteábamos el otro día, que mucha gente va a pagar estos seguros complementarios, dice que ya hay 9 millones de asegurados en Chile, es más costo para el bolsillo, pero la gente va mutando hacia allá. Y dice, mientras no cambien, y esto es importante, mientras no se cambie la ley, en que el 7% suyo, de su trabajo, de sus imposiciones, puede ir a un seguro privado, entonces dice, vamos a pasar, si es que efectivamente colapsaran, vamos a pasar en que van a desaparecer algunas ISAPRE, un periodo de bastante movimiento o crisis o catástrofe, pero después vuelven a aparecer nuevas empresas, dice, mientras no se cambie, que ese 7% va a un seguro privado si usted lo elige así como está hoy, que usted puede elegir que ese 7% vaya a FONASA o bien vaya a un ISAPRE. Mientras se mantenga esa estructura, entonces se impide que el gobierno pueda realizar este seguro único como es lo que ellos quieren hacer con un FONASA universal. sí. ¿Qué más temas tenemos, Nicole? Sí, oye, un temita que en Chile nunca es tema y siempre es mi tema. La semana pasada, por primera vez, una farmacéutica que fue AstraZeneca admitió en un tribunal de justicia en Inglaterra, admitió en documentos oficiales que su vacuna contra el COVID efectivamente provocaba efectos adversos y se nombró como en primer lugar la trombosis. AstraZeneca, una farmacéutica inglesa sueca, acuérdense que fue desarrollada esa vacuna en la Universidad de Oxford. ¿Por qué tuvieron que admitirlo? Porque se enfrentaron a una demanda colectiva que ya va, según lo que están pidiendo los demandantes, en 100 millones de libras. Son más de 51 casos, pero se están sumando más en el tiempo y son ya varios años de investigación con respecto a estos efectos. ¿Y qué pasó? Que la Unión Europea sacó del mercado, en general en toda la Unión Europea, sacó del mercado la vacuna de AstraZeneca, pero AstraZeneca hizo ahí una movida legal, es decir, le solicitó a la Unión Europea que la sacaran del mercado para no seguir enfrentando las demandas, pero diciendo que querían salir porque ya no había una demanda por sus vacunas, una demanda del mercado por sus vacunas, porque ya habían salido otras que son
más moderna. Es importante esto, porque AstraZeneca fue la más usada en el mundo, también en Chile. En segundo lugar viene la Pfizer. No sé si se acuerdan, estos temas parecen como muy lejanos, pero están Mm. acá, muy presentes. Yo lo nombro acá porque yo he seguido el tema de las vacunas, tú sabes, desde el tema del COVID, pero los primeros años no había ningún tipo de información. Y el punto acá es que acá no hay información, acá no hay seguimiento, acá no hay recopilación de datos. Entonces, cuando se le pregunta al Instituto de Salud Pública sobre los efectos adversos de la vacuna que era voluntaria, ahí jugaron con la legalidad, era voluntaria, pero al final terminó siendo obligatoria, porque si no usted no podía prácticamente salir de su casa o entrar a algún lugar. Ellos dicen, sí, efectivamente tenemos casos de efectos adversos como la trombosis, pero son muy menores al lado del número gigante de personas que se vacunaron. Y acá yo pongo un momentito. Hay pocos casos porque en Chile no se recopilaron los casos. Cuando usted se ponía la vacuna, alguien le dijo, si tiene efecto adverso, rellene este formulario como se hizo en otros países y avise a su doctor o avise al Instituto de Salud Pública o avise al MinSal. Eso se empezó a hacer muchos años después, cuando la gente ya tenía algunos efectos, pero no se recopiló y no se aunó la información, ni siquiera a las sociedades médicas se les pidió que hicieran. Entonces, es re fácil decir, bueno, tenemos muy pocos casos adversos porque acá simplemente no se advirtieron y no se informaron. Es verdad que hay, por ejemplo, en Chile más de 35 millones de dosis aplicadas. A lo mejor efectivamente los efectos adversos comparados con la cantidad de dosis son menores o es una estadística baja. El punto es que no lo sabemos y el punto es que acá no se habla de esto y se sigue comprando vacunas y se sigue pidiendo que la gente se vacune. Yo simplemente levanto estos temas porque creo que deberían ser de debate, deberían ser de análisis y deberían ser de recopilación y de investigación para el MinSal, para el Instituto de Salud Pública y para los doctores. Pero acá no se hizo nada. No se hizo nada. ¿Y te acuerdas tú que algún médico en alguna entrevista lo poco menos que lo colgaron de un árbol por hablar de temas que ponían en entre paréntesis las políticas que se estaban llevando a cabo, la histeria que se formó en el país con el COVID? En fin, pero ya vamos a ver qué pasa con la próxima epidemia, que va tarde o temprano vamos a tener otra pandemia, como la llaman ahora las epidemias, y vamos a ver si han aprendido algo. Bueno, si ocurre con este gobierno ya sabemos lo que va a pasar. O no van a comprar ninguna vacuna o van a comprar una que es como la que usaría el doctor Morty o Drácula, una cosa por el estilo. Van a meter las patas, pero profundamente. Y no es broma. O van a robarse la plata. Son tan estúpidos, tan torpes, como lo han manifestado a todos los niveles, que, claro, o va a haber un negociado, ahí van a comprar no sé, una vacuna de un país amigo, a lo mejor de un laboratorio venezolano o haitiano, algo así, para apoyar a los compañeros. Eh, Amigos, antes de continuar con mi próximo bloque, una cosa personal, les recuerdo a los interesados, las empresas interesadas, que estoy en este momento haciendo charlas, ya he hecho, y ha sido muy grato para mí salir un poco de mi torre no de marfil, sino que de albañilería nomás, y ver gente, cosa que ya me estaba convirtiendo en una anacoreta. Ya soy una anacoreta, pero tengo ya hechas, y si usted está interesado en una charla sobre algún tema que yo pueda tratar y que le pueda ser de utilidad, lo que tiene que hacer es entrar a elvillegas.cl, y ahí en esa página, junto con la tienda donde están mis libros, hay otra sección que es de contacto, para que usted se contacte con nosotros y diga: somos de la empresa, que sea como en los monos animados, ACME, siempre eran ACME, ¿te acordás? ACME, y queremos una charla sobre la importancia del aire para la respiración o algo así, y yo respiro y les hago la charla. Así que ya saben. Y ahora en productos comerciales de terceros, Transportes Calas, una empresa Cala, no Calas, Transportes Cala. Una empresa de transporte que tiene dos peculiaridades muy interesantes. Una, todos sus vehículos son último modelo, buses, minibuses y automóviles. Dos, total flexibilidad. Usted puede usar el servicio de ellos para lo que quiera, cuando quiera, el día que quiera y cuántas veces quiera. Una vez a las 4 de la mañana, una sola vez para que lo lleven en auto a tal parte y regresar, ni un problema. Todos los días para transportar trabajadores a su empresa a tales horas,
ni un problema. Transportar a gente en festivos y domingos, ni un problema. Lo que usted quiera, 365 días, 24 horas, las veces que usted quiera. Sigo con Patricia Stocker, la patriciastocker.com, profesionales a cargo de inscribir su marca para que no tenga chascos, como han tenido algunos y han perdido como en la guerra. Amigos, es muy importante inscribir las marcas. Yo hoy lo hice con la mía hace rato. Estoy protegido y puedo dormir en paz. Total. Completamente nadie me puede decir que ellos inventaron primero lo del Villegas. Hágalo. No se olvide. Sigo con compreoro.com. Asegure sus recursos teniendo una parte de lo que sea que usted tenga en oro y plata, que son elementos que nunca pierden su valor. Son valor en sí. El lingote o la moneda de oro, el lingote de plata, son en sí mismo valor, no se derrumban jamás, todo lo contrario, siempre están subiendo. Compreoro.com. Y termino el bloque con Salinas y Ojeda, abogado especializado en temas civiles, solamente temas civiles, son especialistas, llevan años, conocen al revés y al derecho, conocen al revés y al derecho, el derecho, más bien dicho, el revés de los vericuetos judiciales, y tienen una muy buena tasa de éxitos legales. Así es que Salinas y Ojeda, amigos, no cualquier abogado que les recomendó el carnicero. Y bueno, ya que estoy en esto, para después dejarle los 2 puntitos a Nicole. Limpex, una empresa de limpieza especializada en industria, en recintos donde hay muchas oficinas, mucho espacio. Usted conoce, hay muchas empresas de esas, pero Limpex tiene una particularidad, son muy profesionales, tienen los mejores equipos, productos químicos biodegradables que no producen ninguna molestia ni al ambiente ni a la gente que va a llegar al otro día a la oficina. Fuera de eso, lo pueden atender a usted en su casa. Si usted quiere una limpieza a fondo, de esas que uno hace una vez a las 500, puede ponerse en contacto con Limpex. Y voy terminando con remodeling. Esto es no para limpiar, sino que para remodelar su casa con puros profesionales. Pinturas, suelo, muebles de cocina, lo que usted quiera. Tienen arquitectos, tienen pintores profesionales, tienen expertos en suelos para reparar, para cambiar suelo, todo. Y Hey es el corredor de propiedades que todavía vende, milagro de milagros. Casi cuando supe, una vez más volvía a mis creencias de cuando era niño. Heypropiedades.cl. Tienen métodos muy especiales, trabajan todos los días, trabajan todo el día y se encargan de pocas propiedades de manera tal que concentran sus esfuerzos y eso produce siempre resultados. Y continuamos con Nicole. No sé si tenemos algún tema internacional. Sí, solo 2 detalles. Sí, pero quería terminar esto porque cuando uno trata este tema, por alguna razón, estos temas de la vacuna, de AstraZeneca y todo, por alguna razón se posicionan en un blanco y negro, como, antivacuna. ¿Te acuerdas el que decía, oye, discutamos un poquito esto, debatamos un poquito esto? No, es antivacuna. En lo personal me censuraron ya 2 capítulos hace 2 años atrás. En mi entrevista cuando traté de hablar de estos temas. Ningún doctor de los que yo entrevisté era antivacuna, simplemente está diciendo, veamos si estas vacunas están sirviendo para enfrentar el COVID y cuáles son sus efectos adversos y si el remedio es peor que la enfermedad. Solamente se trata de eso. Y lo levanto el tema porque en Chile estuvo muy enfocado en la compra de vacunas, el tema del COVID y la supuesta solución para salir de los encierros eran las vacunas. Entonces, si le hicieron tanto énfasis, si le dieron tanto énfasis al tema de las vacunas, a diferencia de otros países, entonces llegó el momento de analizar si aquella política fue correcta o no. Por ejemplo, en Estados Unidos, que llevan ya 2 años investigando, todavía falta tiempo para poder descubrir si efectivamente tiene más problemas que beneficios la vacuna y si sirvieron. Pero, por ejemplo, tienen un fondo gubernamental para indemnizar a las personas lesionadas por causas de la vacuna. Ya hay 13.000 reclamantes, han pagado, entiendo que 10.000. O sea, hay una institucionalidad que se conformó en torno a esto. Y en Chile estos temas, las cortes no lo permiten, los medios de comunicación no lo debaten y no se le exige al Ministerio de Salud que entregue información y que lo analice y que recopile. Entonces, a eso va mi punto con respecto a hablar de esto, porque no puede quedar como en el pasado, ya fue, precisamente por lo que tú decías. ¿Y qué va a pasar en la próxima? Nos van a mandar a todos encerrarnos y van a levantar una pastilla, una vacuna cualquiera. Claro.
Sería interesante que se hiciera un estudio acerca de comparativo entre qué pasa en aquella sociedad donde se vacunó a medio mundo y aquella en que se vacunó mucho menos, cuál fue el efecto en términos de mortalidad. No sé, ese sería el estudio más simple, ¿no? Incluso lo podría hacer uno viendo los datos. A ver, ¿qué país o vacunó muy poco? ¿Cuál es la tasa de mortalidad por habitante? Y a ver un país como Chile, donde se vacunó mucho, ¿cuál fue la tasa de mortalidad? Mira qué simple, sería interesante eso, fuera de los efectos colaterales, de que todas las drogas tienen efectos colaterales, dicho sea de paso. Incluso si uno revisa un frasco de remedio o las instrucciones, siempre están diciendo pueden haber tal o cual efecto. Pero la cuestión es si cumplen la tarea principal. La tarea principal de la vacuna era no morirse. Bueno, habría que ver si hubo menos muertes en comparación con aquellos países donde o no hicieron tan masivas Exacto. campañas o no hicieron ninguna o hicieron poco. No sé si existe ese estudio, debiera existir porque es el más simple de todo y el que va más directo al grano, creo yo. Pero tal vez no hay interés en hacerlo. Porque ¿qué pasa si se demuestra que la variación fue estadística nomás? Que más o menos murió la misma cantidad de gente con o sin muchas vacunas. Entonces, eso sería un golpe brutal para los gobiernos y para las empresas que producen las vacunas. La industria farmacoquímica es una de las industrias más grandes del planeta, amigos míos. ¿Sabían ustedes? Está en el top 3 con la industria de armamentos, que ahora está pero prosperando, y la industria, el fútbol, que es una industria, un comercio descarado a menudo, y la industria de la prostitución también, pues la droga. Así es que sería un golpe fatal, ¿ah? Imagínate que se prueba que hay casi la misma cantidad de muertos por lado y lado. No sabemos, no Eh, sabemos. exacto. Muy incipiente los estudios, así como la comparación de decir los países que más tuvieron encierro versus los que no. Chile, que fue uno de los reyes de los encierros, ¿alguna comparación? Nada. Y también levanto este tema porque viene el tratado pandémico. La OMS, que está tratando de poner de acuerdo a todos los países, tenía como fecha o como objetivo firmar el tratado pandémico en mayo en este mes, por lo que yo por el seguimiento que he hecho en la noticia, al parecer todavía no hay un acuerdo y estaría postergándose. Entonces, hay que mirar bien lo que se está firmando porque Chile es muy amigo de firmar estas cosas que son de la ONU y de estos organismos como pensando que son la verdad absoluta y es como el lado bueno de la historia y de la vida, pero me parece que también en relación a eso, porque la OMS no ha hecho ningún estudio de los que tú de una manera muy evidente plantea. Entonces dice, bueno, cuidado con lo que estemos firmando si efectivamente en mayo o en septiembre se firma el tratado pandémico, pues no sabemos a qué nos vamos a regir. El daño que hubo en Alcanzamos... China, el daño que hubo en China ¿Mm? con esta cuestión fue impresionante. Igual se murieron millones de personas, ¿ah? Que nunca dieron las cifras los chinos. Que fue donde partió esta cuestión, dicho sea de paso, en eso tenía toda la razón Trump. Pero también de eso hubo un encubrimiento feroz por razones políticas hasta el día de hoy. Apenas está emergiendo. Creo que ya se habla de que el origen es, porque ya pasó la vieja, fue en China. Pero en ese momento no, era racismo. Era racismo contra los pobres chinitos hablar de que ahí había partido el asunto. Ahí partió. Ahí encerraron a la gente con candado en algunos edificios. ¿Te acuerdas? ¿Tuviste algunas imágenes? Porque llegaron Tremendo. videos que tomaba la gente con sus camaritas, gente gritando desde las ventanas de los edificios que no tenían comida y abajo habían cerrado con unos candados gigantes. No, fue una cosa, bueno, propia de un país comunista, que ahí hacen lo que se les da la gana con la gente. Pero acá casi hicieron lo que se les dio la gana con la gente, efectivamente, y me gustaría saber si sirvió de algo. Me gustaría ver esa estadística. ¿Cuántas vidas se salvaron o no? Yo creo que sí. Yo creo que voy a ser optimista. Yo creo que se salvaron vidas con la vacuna, efectivamente. Efectivamente, pero habría que ver las cifras, habría que ver, incluso, permíteme ser cínico, habría que ver si el costo que tuvo en otro sentido vale la pena por esas extras que se salvaron. Esos También. cálculos hay que hacerlos, ¿ah? Son brutales, pero hay que hacer, alguien tiene que hacerlo. Los gobiernos tienen que hacerlo, para eso están. Pero por supuesto, no pidamos eso a los incompetentes que tenemos en nuestro país. Y la incompetencia, horror. Se ha ido filtrando incluso en organismos técnicos de este gobierno porque ha llegado gente penca, que ha llegado gente corrupta. ¿Tú habías oído hablar antes de que hubieran problemas de este tipo en el servicio de impuestos internos? Ahora sí, pues. Jamás. No, es como una infección. Se ha contaminado el cuerpo completo de este país. Yo no sé si queda gente o grupos de personas, más bien, individuos sí, que operen con los patrones medianamente eficientes y medianamente decentes del pasado.
medianamente digo, ¿ah? Porque no hay ninguna institución que funcione a nivel de excelencia, al menos en esta vida. Quizás en el paraíso, pero aquí no. Uno no espera más que una mediana decencia. Pero eso se acabó. Se acabó. O sea, la torpeza, el robo y la corrupción por todos lados. Y por eso que, perdonen que los muestre, aquí hago una referencia, porque si hubo una persona en Chile que era capaz de gestionar, como lo demostró, bien, aunque era uno y unos pocos más, era Sebastián Piñera. Y por eso que la gente, yo creo que salió en masa a despedirlo en sus funerales, y despedirlo de verdad, y no como la gente del gobierno que estaban haciendo una comedia, porque se pegaron en el cachofazo la diferencia que había entre este gobierno de incompetentes y lo que había logrado Piñera, a pesar de todo. Bueno, en fin, ¿qué más tenemos? Tenemos temas internacionales, Nicole. Y uno de los temas internacionales que está dando vuelta tiene que ver con los ejercicios militares con armas nucleares de Rusia, que activó estas maniobras con armas nucleares ante lo que Putin llama la amenaza de Occidente, entrenamiento con misiles, y fue, al final de cuentas, dice que fue en respuesta a lo que ha estado planteando el presidente Macron de Francia y en Inglaterra también el primer ministro acerca de involucrarse más en la guerra de Ucrania. Ellos entienden que Ucrania es prácticamente una valla de contención, para las intenciones expansionistas, no imperialistas, pero de expansión de Rusia. Y Putin dijo, estos ejercicios para simplemente mejorar el nivel de preparación, y dio una serie de argumentos. Y el punto es el siguiente. El tema de las armas nucleares, que parece el cuento del lobo, parece ser que en esta oportunidad, donde el mundo está muy crispado y hay puntos de conflicto en muchas zonas, y con conflictos ya bullantes como en el Medio Oriente y en Rusia con Ucrania, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica es un argentino, Rafael Grossi, empezó a hablar sobre la capacidad de Irán en producción de bomba nuclear, que es algo que el mundo occidental también teme. Y dijo que estamos en un momento donde hay una exacerbación de las tensiones y los conflictos internacionales, y dice que en este contexto es que el factor nuclear tiene demasiada relevancia. Esto lo dijo 2 días antes de ir a Irán, que le permitieron. Irán ya no está en este acuerdo de no proliferación de armas, donde está suscrito a lo que le digan los observadores de esta agencia, pero él tenía esta visita a Irán, y antes de ir, lo que dijo Grossi fue que Irán tiene arsenal y tiene material para fabricar armas nucleares y una bomba atómica de sobra. Lo que pasa, él dice, es que no solamente se trata de material, sino que también se trata de una serie de otros pasos que no sabemos si Irán ya está avanzado, como situaciones más sofisticadas, dice, como la metalización del uranio o un sistema sofisticado para sostenerlo, etc. Dice que todo eso no lo saben porque no han podido ir a Irán a revisarlo, y si fueran, por último, a lo mejor no lo verían. Fue Grossi a Irán, volvió y dio una entrevista y dijo: no sabemos lo que pasa allá adentro. Prácticamente en el fondo no vio nada, pero sí, por las proyecciones que hace la agencia, es que Irán está más que preparado para poder tenerla. Y el segundo factor es Corea del Norte, dijo Grossi, para que estén atentos, porque Corea del Norte es un área donde nadie entra, no tenemos acceso, tienen armas nucleares, y tienen un programa nuclear muy activo, exacerbado y ambicioso, dice, y están construyendo, porque lo sabemos, un reactor de agua liviana, pero no conocemos ni siquiera las medidas de seguridad que toma Corea del Norte en la fabricación de esto. Bueno, si ya sabemos que Corea del Norte tiene armas nucleares, pues acuérdate que hizo un ensayo hace unos años atrás, en la época de Trump. Sí. Y debe tener por lo menos una veintena o treintena de ingenios nucleares. Irán tiene la tecnología, si no la han desarrollado sus propios científicos, se la han transmitido los chinos, los pakistaníes o los rusos. Pakistán tiene bombas nucleares hace mucho tiempo, China tiene unas 200 más o menos,
se calcula y están fabricando aceleradamente. Y yo te voy a decir en qué va a terminar esto. Esto va a terminar tarde o temprano en un Armagedón. Esto no va a poder ser controlado, eventualmente. No va a poder ser controlado. Fíjate que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, mucha gente no debe saber esto, hubo un tratado internacional para poner límite a la proliferación de los barcos de guerra, el tonelaje. Sí. Se firmó un acuerdo sobre el tonelaje. Los tonelajes no podían ser los cruceros pesados hasta, no sé, 10.000 toneladas de desplazamiento. Y así. ¿De qué sirvió eso? No sirven de nada. Los países se arman igual y cuando se acumulan las tensiones y se pierde la cabeza fría, se explota la guerra. Siempre ha sido así y yo no veo por qué va a ser distinto, a pesar de que en esta oportunidad hay un solo factor extra. El que usa armas nucleares es igual a suicidarse. Si Irán usa una bomba atómica contra Israel, Israel va a estar liquidado. Pero Israel, a su vez, va a exterminar completamente Irán. Si Rusia usa una bomba atómica o dos, las que logren salir de su silo, porque deben estar todas media oxidadas, una, y destruye alguna gran capital occidental, o dos, o tres, o 10, Rusia entera va a desaparecer. No va a quedar ni el recuerdo de Rusia. Y ellos lo saben. Los chinos lo mismo. Y les recomiendo, entre paréntesis, en Amazon hay una serie de libros de ficción en que el escenario es una guerra termonuclear entre China y Estados Unidos. Y uno de ellos, el argumento es el siguiente, por si acaso les parece interesante. Un general chino logra convencer a la dirección del Partido Comunista Chino que los norteamericanos van a quedar absolutamente aterrados, asustados y subordinados si en una cierta circunstancia China le bombardea dos ciudades norteamericanas, Los Ángeles y San Francisco. Y lanzan sus cohetes, como 10 o 20, los norteamericanos logran interceptar la mayoría, pero alcanza a caer dos o tres y desaparece Los Ángeles y San Francisco. Pero luego desaparece toda China. Los norteamericanos disparan todo lo que tienen y China desaparece completamente, mueren 1.000 millones de personas y el resto deambulan en medio de ruina, el país desaparece del mapa. Y hay varios libros así, y esto me recuerda que antes de la Primera Guerra Mundial, ustedes no saben la cantidad de libros que se escribieron en Inglaterra sobre la guerra que venía, en que los alemanes invadían por no sé qué parte o por esta otra, y se comentaba que habían muchos criados, el negocio, el comercio, a ver, el empleo de criados en Inglaterra era muy grande, ¿eh? Hasta la clase media tenía 4 o 5 personas en sus casas, que muchos de ellos eran alemanes y era un ejército encubierto, como ahora dicen en Estados Unidos con los chinos que están allá. Se repite la historia, amigos, pero se repite en una escala mucho más grande, y yo me temo que las probabilidades de una guerra nuclear, a pesar de este factor suicida, han ido aumentando más y más y más. Y lo que va a ocurrir en una guerra nuclear no es que se va a terminar el mundo, nos vamos a terminar nosotros, el mundo va a seguir, en 10.000 años más van a haber otras especies animales, va a florecer el mundo de nuevo sin nosotros. Eso es lo que va a ocurrir. Tal como van las cosas, yo lo veo muy podrido el asunto. Vamos a ver si mis amigos extraterrestres vienen a salvarnos antes de tiempo. Bueno, otro día les voy a contar las últimas novedades sobre ese tema a propósito, ¿eh? Se van a asombrar un poquito. Bueno, El mundo en peligro. el mundo está en peligro, sí. Bueno, Pero, siempre está en peligro, pero ahora más que... han existido puntos de inflexión, como en el año 62, la crisis de los misiles. Algo pasa que esa sensación de subsistir, de preservar la vida, Pero habían dos jugadores evitar esta en ese juego. catástrofe a veces. Ese era un Sí, ajedrez de está dos bien, es jugadores verdad. Dos y jugadores. era bastante racional. Temas Ahora tenemos... complejos. ¿Cuántos países tienen armas nucleares ahora? Estados Unidos, Rusia, Pakistán, la India, Francia, Inglaterra, Irán va a tenerlas, China tiene, ¿qué más, qué más, qué más? Si son más países, parece que Sudáfrica tienen también, pero no estoy seguro. 8, 9 o 10 países, y se me está olvidando alguno, estoy seguro que se me está olvidando alguno. Creo que se me olvidó Estados Unidos, a empezar a hablar. Tienen armas nucleares y hay muchos grupos apasionados, extremistas, ideológicos que pueden conseguir armas nucleares
¿Te acuerdas de una película de hace varios años de unos tipos que tratan de iniciar una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia y para eso compran una bomba que había caído después de una de las guerras en el Medio Oriente de un avión israelita y logran conseguir el uranio o era polonio, pero un material radiactivo y unos tipos fabrican el núcleo de una bomba táctica, o sea, unos 4 o 5 kilotones, dejan la crema y que hace... Bueno, eso puede pasar. Y han habido ya varios casos de material explosivo nuclear, o sea, puede ser uranio, torio, qué sé yo, polonio, que han desaparecido y no se sabe dónde están. ¿Sabías tú eso? Han sido vendidos. Han sido vendidos. Bueno, no quiero asustar a nadie, pero avísenme si saben de que va a empezar la guerra nuclear para poner mi Sinfonía Júpiter de Mozart antes que caigan por acá. No quiero Ya, asustar a amigos, nadie, pero y ya todo, no se asuste, estoy bromeando nomás, pura broma. No pasa nada, vivimos en ya, paz y mejor. viviremos para siempre en paz. Chao, chao, estimados amigos. Chao, que estén bien.